Hemos estado estudiando, hermanos, este tema de suma importancia para las iglesias locales, sobre la misión que Dios ha demandado a cada iglesia local, que por muy pequeña que ésta sea, numéricamente hablando, tiene el mismo deber, tiene el mismo compromiso de llevar a cabo lo que se conoce aquí como la obra de la iglesia. Claro que cada iglesia va a hacer su obra conforme a su capacidad. No todas las iglesias locales tienen la misma capacidad para realizar la obra. Sin embargo, estamos aquí analizando a la luz de las escrituras la importancia de que cada iglesia local aprenda en estar activos en su obra, conforme a su capacidad, pero en su obra que le corresponde. En la clase anterior, si lo recuerdan, estuvimos estudiando la primera clase que tiene que ver con la evangelización a las almas sin Cristo. Y estuvimos analizando, hermanos, la importancia de predicar el evangelio a los perdidos. Estuvimos analizando también que es una obra primordial de la iglesia, pero que tristemente muchas iglesias locales han dejado de predicar el evangelio como iglesia. No obstante, también, hermanos, la edificación es otro tema que ha sido bien descuidado en las iglesias locales. Por esa razón vamos a ver en esta clase número 2 acerca de la edificación a los creyentes. La edificación a los creyentes, porque alguien dijo en alguna ocasión que es más fácil evangelizar y ayudar a una persona para que se convierta al Señor, porque el reto más grande es hacer que se quede en la iglesia del Señor. Porque hemos escuchado cómo es que hay iglesias, hay lugares donde han podido convertir a muchas personas, pero esas personas o esos hermanos ya no están perseverando en la iglesia del Señor, se han devuelto al mundo. Y a veces pasa que hay más miembros, es decir, hay más bautizados fuera de la iglesia que los que están perseverando. Porque este es el desafío más grande, este es el reto más grande de construir la fe de los hermanos para que se queden, para que perseveren. Y es aquí, hermanos, donde vamos a estar enfocados en esta hora de que no solamente el trabajo de una iglesia es evangelizar para convertir personas a Cristo, sino también, hermanos, vamos a ver a la luz de la Biblia que es necesario e indispensable edificar, ayudar a los miembros nuevos en su crecimiento espiritual, en su desarrollo, para que lleguen a ser maduros y luego ellos puedan ayudar a otros y así sucesivamente tengamos en práctica este buen trabajo que tiene que ver con la edificación a los creyentes. Vamos a comenzar, mis hermanos, mencionando en primer lugar en esta lección acerca de la edificación a los creyentes, que esto es una responsabilidad de cada iglesia local. Cada iglesia local tiene el deber de de promover el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter de los creyentes. Cada iglesia es responsable, hermanos, de ver por sus miembros que crezcan, que se desarrollen. Cada iglesia local es responsable, hermanos. Esta responsabilidad que es de la iglesia local no debe ser entregada a ninguna otra institución que no sea la iglesia local. Porque hoy en día ha estado
ha habido muchas innovaciones donde se han unido algunas iglesias para hacer este trabajo y prefieren establecer otro instituto o institutos que sirvan para edificar a sus miembros y le están dando dicha responsabilidad a otra institución. Pero estamos viendo, hermanos, que la iglesia local es la responsable de proveer, de promover el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter de los creyentes. Vamos a ver aquí, mis hermanos, la definición de la palabra edificación. Porque cuando hablamos de edificar a los creyentes, lo estamos usando de una forma figurada, que podemos decir que metafóricamente estamos hablando de construir la fe de los hermanos. Por eso dice aquí el diccionario del señor Bain que esta palabra edificación viene de esta palabra griega, oikodomeo, y que esta palabra se usa para edificar una casa. Esa palabra se usa en el sentido de edificar una casa y que aquí, mis hermanos, se usa metafóricamente en el sentido de edificar, de promover el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter de los creyentes, ya sea por enseñanza o por ejemplo, sugiriendo tal progreso espiritual como el resultado de la paciente labor, y es aquí donde se dice de su efecto sobre las iglesias locales. Hermanos, el diccionario dice que edificar aquí en la iglesia se está usando metafóricamente y que esto quiere decir que necesitamos construir, edificar, promover el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter de los creyentes. Y aquí dice que lo debemos hacer por enseñanza y lo podemos hacer por ejemplo. Hace un momento en la oración nuestro hermano decía que muchas veces podemos ayudar en la edificación con el silencio, y esto puede implicar que con el buen ejemplo, sin palabras, como en el caso cuando Pedro dijo que las esposas pueden ganar a sus maridos por la conducta. La conducta, el ejemplo es muy importante para poder transmitir a otros esa enseñanza. No solamente, hermanos, verbalmente vamos a enseñar, sino con el ejemplo, y con esto vamos a estar promoviendo el crecimiento espiritual de los creyentes. En Hechos capítulo 9, versículo 31, en la Biblia de las Américas, en esta versión, vierte este texto de la siguiente manera: entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo, seguía creciendo. Y habla, hermanos, de la iglesia local en Jerusalén. La iglesia local en Jerusalén, dice la Biblia, que era edificada y andaba en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Y nótese esta frase al final: seguía creciendo. El trabajo de toda iglesia local es esta: ser edificada. Ser edificada significa, como hemos visto en el diccionario, que se esté promoviendo, mis hermanos, que se esté promoviendo el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter de los creyentes. Que los hermanos crezcan, maduren, que siga creciendo la iglesia, hermanos.
Este es el punto a tratar aquí, hermanos, que entendamos cuán necesario es edificar a los creyentes. Pero qué mala costumbre se ha visto a lo largo del tiempo de cómo es que cuando estamos evangelizando a una persona, insistimos tanto de estar con él, con ella, hasta que logramos persuadirlo para el Señor. Y una vez que se bautiza, muchas veces se deja solo. Es como, hermanos, como agarrar un bebé y aventarlo o tirarlo al agua sin enseñarle a nadar. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar, hermanos, es que se va a ahogar, se va a morir. Y esto es precisamente lo que ha estado pasando en muchas iglesias locales que no están edificando, que no están edificando a sus creyentes. Y no basta, mis hermanos, las reuniones que la iglesia ha acordado hacer para predicar la palabra a sus creyentes. No basta, no es suficiente. Hermanos, así como nosotros dedicamos tiempo para ir a evangelizar y estar constantemente con una persona explicando el plan de salvación e inclusive también explicamos otras dudas que ellos tienen, hermanos. De la misma manera, necesitamos tomar nosotros, que ya somos maduros, tomar a los niños espirituales, tomar a los niños espirituales de esa misma manera, enseñándoles los primeros rudimentos de la doctrina del Señor. Que aprendan a orar, que aprendan qué significa participar la cena del Señor cuando ellos vayan a las reuniones de la iglesia, cuánto ofrendar, enseñarles que habrá tentaciones y cómo vamos a lidiar con las tentaciones, con las pruebas. Enseñarles todo lo que vamos a padecer como cristiano en el principio. Porque como no enseñamos esto a los nuevos creyentes, entonces ellos se ahogan muy pronto, muy rápido. Los dejan solos. Y este es el punto, mis hermanos, que aprendamos que necesitamos como iglesia hacernos responsables de nuestros miembros en promover el crecimiento espiritual de cada uno, en promover el desarrollo del carácter, de buenas actitudes, del buen comportamiento, de vivir una vida piadosa a los ojos del Señor. Mis hermanos, la iglesia local es la entidad autorizada para promover la edificación de sus miembros. Vamos a ver cómo hay pasajes o textos de la Biblia como Primera de Corintios 14:3, Primera de Corintios 14:3, donde Pablo le dice a la iglesia, una iglesia local en Corinto, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pablo está enseñando que es importante la edificación en la iglesia. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, aporte revelación, lenguas o interpretación. Que todo lo que vayan a hacer, dice el apóstol Pablo, todo lo que vayan a hacer sea para la edificación de la iglesia. Y Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En estos y en muchos pasajes de la Biblia encontramos la importancia de que
de que los apóstoles estuvieron exhortando a promover la edificación en la iglesia local. Mis hermanos, el problema de la iglesia en Corinto, si ustedes han estudiado parte de la historia, era que todos querían tener la misma función en la iglesia. Todos querían tener la misma función o el mismo don. En ese tiempo estaban los dones espirituales, los dones milagrosos, y todos querían tener el don de lenguas. Todos estaban ahí deseando eso, y por eso Pablo exhorta diciendo: cada quien en su lugar, cada quien en su función, porque tenemos, como en un cuerpo humano, muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Cada uno haga, contribuya en su lugar para promover el crecimiento de toda la iglesia, de todo el cuerpo. Y es más, Pablo enfatiza de que ese don milagroso que todos querían tener, que era el don de lenguas, era para predicar el evangelio a los perdidos. Recuerden que en ese tiempo no estaba terminada las escrituras del Nuevo Testamento, mucho menos que estuviera estas traducciones que tenemos cada uno en su propio idioma. Pero Pablo enfatiza de que la profecía era para edificación de la iglesia, y procuremos eso en la iglesia. Y por eso en Efesios 4:12 también se enfatiza que a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, yo creo que esta parte, mis hermanos, todos podemos entender de una forma clara de que la edificación es indispensable en la iglesia, que es el reto más grande, como dijimos, porque hacer que los miembros se queden y perseveren hasta el fin no es una tarea fácil. Hermanos, no es una tarea fácil. Y creo que esta parte lo entendemos muy bien. El problema ha sido, es cómo hacer este trabajo. Porque muchas veces la mayoría conoce lo que es la obra de la iglesia y puede recitar, puede repetir de memoria la obra de la iglesia basado en evangelización, edificación y benevolencia limitada a los santos. Sin duda, todos podemos tenerlo de memoria, pero la pregunta es: ¿cómo se lleva a cabo la edificación? ¿Cómo? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el patrón a seguir? Y aquí es donde, mis hermanos, quiero abordar un poco más de tiempo para ayudar con la Biblia, con la palabra de Dios, en cómo vamos a realizar, cuál es el patrón para llevarlo a cabo. Lo que estamos hablando hoy, la edificación a los creyentes. Así que, en primer lugar, hermanos, aquí vamos a ver que existe una fuente que puede producir fe a la persona, y no solamente a que produzca fe, sino hay una fuente que hace que la fe crezca. Y la fuente, la única fuente que tenemos nosotros, hermanos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de la edificación. Dice este diccionario teológico de Andrade, dice que la palabra edificación, que tiene que ver con construcción, como el de construir una casa, pero que metafóricamente estamos entendiendo que se usa para referirse a la edificación espiritual de los creyentes. Dice aquí que edificación espiritual de los santos como casa de Dios. Tiene esta como fundamento los apóstoles y profetas, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es indispensable en la edificación de la iglesia. ¿Cuál es la fuente indispensable para la edificación de la iglesia? Hermanos, la palabra de Dios.
¿Y por qué estoy enfatizando esto que puede ser tan común y que todos podemos ya tenerlo en mente? Porque esto nos ayuda en siempre respetar la palabra de Dios en todas las áreas, especialmente aquí en la edificación. Porque qué triste es ver hoy en día, hermanos, que muchas iglesias están siendo edificadas, pero no en la palabra de Dios o no con la palabra de Dios. Y lo vamos a explicar más adelante. Primera de Corintios 3 9 y 10 dice lo siguiente: porque nadie, mire bien, porque nosotros, aquí vamos a aclarar esto, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo le dice a la iglesia: nosotros somos colaboradores, ustedes sois labranza de Dios, son el edificio de Dios. Y dice el 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice Pablo que él, como un arquitecto, ha puesto las bases en la iglesia de Corinto. Él ha puesto las bases, pero los que van a continuar, porque aquí está el encargo, hermanos, y la seriedad de este punto. Los que van a continuar con el desarrollo de la iglesia en su crecimiento espiritual de los creyentes, mire, tenga cuidado de cómo va a sobreedificar, porque aquí es donde está el riesgo, hermanos. Muy bien, nosotros podemos ir a un lugar, predicar el evangelio, establecer una iglesia local, trabajar con esa iglesia local, pero más tarde pueden pasar dos cosas. Puede pasar que nos movemos a otro lugar para establecer otra obra nueva, dejando ya a alguien predicando, por supuesto. O puede pasar que el predicador muera. ¿Y qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones? Los que van a quedar después trabajando en esa iglesia. Los que van a quedar, en este caso aquí, trabajando con la iglesia, deben de saber que tienen que tener cuidado de cómo van a sobreedificar. Porque dice el versículo 11 de este mismo capítulo 3: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Pablo dice: yo serví como un arquitecto en la iglesia de Corinto, poniendo las bases, estableciendo las bases, pero siempre la base será predicar a Cristo, predicar la ley de Cristo, la doctrina de Cristo. Esta es la base que he sembrado y puesto en el inicio de la iglesia en Corinto, dice Pablo. Ahora, los que van a trabajar después, tengan cuidado cómo van a sobreedificar. No pueden poner otro fundamento que el que ya está puesto. Este es el punto aquí. Cristo es pues el fundamento, dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados, hermanos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quién es la principal piedra que está ahí como base en una iglesia local? Jesucristo mismo. Por esa razón, Pablo les recuerda a ellos, y quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Especialmente vamos a leer los versículos 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo les recuerda a la iglesia de Corinto, donde él sirvió como un arquitecto poniendo las bases, y esa base, esa piedra principal es Jesucristo mismo. Y que aquellos que van a trabajar después tengan cuidado, no vayan a poner otro fundamento que el que ya está puesto, porque esta es la base principal de una iglesia local. Y Pablo les recuerda, mis hermanos, Pablo les recuerda, ¿se acuerdan cuando fui a predicarles a ustedes? ¿Recuerdan que cuando fui a ustedes perdón, para anunciaros el testimonio de Dios? ¿Recuerdan que no fui con excelencia de palabras o de sabiduría? Es más, dice Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto es cuando realmente respetamos la base principal de una iglesia, que es predicar a Cristo. Y predicar a Cristo, hermanos, no solo estamos enfatizando el plan de salvación, estamos enfatizando toda la doctrina, todo lo que Jesús dijo. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Jesús en la Gran Comisión? Jesús le dijo a sus apóstoles que vayan a predicar el evangelio a todo el mundo, que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego añade una palabra importante aquí, el cual estamos estudiando, diciendo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Que ha mandado quién? Que ha mandado Cristo. Por esa razón, estamos entendiendo que Pablo cuando llega a los Corintios les dice, yo no fui como un sabelotodo o hablando palabras con excelencia de sabiduría humana, sino más bien me propuse no saber nada entre eso. Esto implica, mis hermanos, que Pablo no llegó a predicar sus opiniones. Y no estaba él tratando de ser el más elocuente en la enseñanza, sino predicar a Cristo, que es la base principal. Predicar la enseñanza de Jesús, la doctrina de Jesús en todas sus áreas. La Biblia dice así. Hermanos, nosotros si seguimos esta misma enseñanza, vamos a decir con limpia conciencia, la Biblia dice así, la doctrina de Cristo dice así, porque no hemos cambiado el fundamento, no hemos cambiado el fundamento. Sigue siendo Cristo la principal piedra en una iglesia. Así que, hermanos, ¿por qué sirve toda esta información? Porque está de moda que muchos predicadores quieren quizás alcanzar algún tipo de fama o otras razones que desvían a que empiecen a predicar puras cosas de opinión o puras cosas que carecen de autoridad bíblica. Y ahí están enseñando a la iglesia, pero esa iglesia está creciendo, se está edificando en la sabiduría de los hombres y no en la sabiduría de Dios. Porque han dejado el patrón bíblico, han dejado la palabra de Dios a un lado. Y muchas iglesias, por esa razón, tienen prácticas no autorizadas. He conocido muchas iglesias que tienen prácticas no autorizadas y es tan sorprendente, hermanos, porque cuando uno le dice con qué autoridad están haciendo eso, ¿dónde dice la palabra de Cristo tal cosa, tal práctica, tal actividad? Y lo peor de todo es que dicen, es que así nos los enseñó el hermano X, el hermano Julano. Entonces, están creciendo, se están edificando en la palabra de Dios, en el fundamento correcto. No,
se están fundando muchas iglesias o están siendo edificadas con una enseñanza errónea. Y lo increíble de esto es que defienden tanto las prácticas que carecen de autoridad bíblica. Se oponen tanto a las costumbres que ya tienen de hacer algo no bíblico, y lo que es bíblico lo dejan a un lado. Por eso, mis hermanos, todos los que estamos aquí preparándonos, algunos que ya somos predicadores u otros que se están preparando, nuestro compromiso es llevar estas enseñanzas a cada uno que está con nosotros aquí, a las iglesias locales donde somos miembros, para enfatizar la importancia de no descuidar la edificación, teniendo el fundamento bien puesto y manteniendo este fundamento que siempre será Cristo. Porque como dijo Pablo, que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo dará Dios. Pablo había sembrado aquí. Y cuán importante es que esto, mis hermanos, quede claro, porque nótese el versículo 5. El versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué sirve que prediquemos únicamente y exclusivamente la palabra de Cristo? Como Colosenses lo recomienda. Colosenses 3:16 recomienda que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué es tan indispensable predicar única y exclusivamente la palabra de Cristo para la fe de los hermanos? Aquí está la clave, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero qué triste es, mis hermanos, ver cuántas iglesias tienen una fe fundada en la sabiduría de los hombres, porque las prácticas que ellos hacen, las actividades que ellos hacen, ha sido inventada por los hombres. Y están fundadas estas iglesias en muchas prácticas que no son bíblicas, que no son autorizadas. Por eso mucho cuidado con esta noble labor. Siguiendo con la edificación a los creyentes, mis hermanos, no olvide que hay patrón. Hemos visto que la Biblia es la fuente indispensable, el fundamento, la piedra que vamos a poner ahí como base cuando se inicia una iglesia local, es Cristo y esa es la base. No podemos cambiar ese fundamento. Ahora, vamos a ver otro punto importante que el patrón bíblico nos enseña en cuanto al tema este de la edificación. Cristo constituyó algunos oficios o conocidos también como ministerios para el fin de la edificación. Por eso, si usted considera conmigo Efesios 4:11, va a ver que él mismo, haciendo referencia a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos oficios mencionados en el versículo 11, mis hermanos, son los instrumentos que van a trabajar no solo para la evangelización, como en el caso de lo que estamos estudiando en este proyecto. No solo el predicador es para evangelizar a las almas en Cristo, sino también tenemos un compromiso de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos edificar el cuerpo de Cristo, y para ello es que se necesita hombres capacitados para enseñar, mis hermanos. Hombres capacitados, idóneos, aptos, para que puedan capacitar a otros, instruir a otros, entrenar a otros, edificar a los miembros.
Por eso cuando una iglesia local niega que no necesita evangelistas, no necesita pastores, no necesita a los ancianos y que solo los varones que están ahí llevando a cabo el trabajo son suficientes y eficientes, hermanos, es contradecir al patrón divino, al patrón bíblico, porque Dios no se puede equivocar. Y si Dios ha dejado esto es porque funciona, es porque, hermanos, el proyecto que tenemos de capacitarnos para ayudar a la iglesia local es parte del plan del Señor. Es porque sí funciona. Dios no quiere lo siguiente. Verso 13, vamos a leer. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque hay algo que Dios no quiere. Versículo 14, para que ya no seamos, que no quiere Dios de los creyentes. Dios no quiere que los creyentes o los nuevos creyentes queden en esta etapa de niños. Obviamente que todo aquel que es bautizado en Cristo, nueva criatura es. Espiritualmente es un bebé. Todo recién bautizado es un bebé. Y como bebé necesita mucha asistencia porque no se va a poder valer a sí mismo. Necesita inclusive que en ocasiones le vamos a tener que agarrar o tomar de la mano, hermanos. Tomar de la mano, abrazarlo, darle su leche, darle su alimento adecuado, capacitarlo, ayudarlo, pero dice Dios, yo no quiero que queden en esa etapa. Tienen que crecer, tienen que crecer. Y por eso dice aquí la Escritura que Dios quiere que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A esa medida nos quiere Dios y a todos. Y lo que Él no quiere, dice el 14, es que sigan como niños y sobre todo fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, porque este es el propósito de Dios, que sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí hay algo importante que enfatizar. Dios dejó oficios en la iglesia para que estos hombres capacitados, entrenados, puedan edificar el cuerpo de Cristo, puedan promover el crecimiento de cada miembro, porque Dios quiere que lleguemos a una medida de estatura, porque Dios quiere que ya no seamos niños fluctuantes, sino que crezcamos. Pero mis hermanos, esto será posible si tenemos hombres capacitados para la enseñanza y si tenemos miembros activos, porque nótese lo que dice el versículo 16 en la parte final, lo que está en rojo dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Según qué? Depende de qué. Según la actividad propia de cada miembro. Depende mucho si los miembros son activos, porque nos sirve de mucho tener buenos hombres capacitados, entrenados para la enseñanza, pero los miembros no son activos. Este es un trabajo, hermanos, colectivo, porque somos un cuerpo. En una iglesia local somos un cuerpo. Y como cuerpo, todos los miembros ponen de su parte para que éste funcione.
Cada uno se activa en su lugar, en su función, en su rol. Y los hombres capacitados, hermanos, hacen su trabajo para que se complemente. Tampoco serviría de mucho tener miembros muy activos, con muy buena disposición, pero no hay hombres capacitados. Necesitamos los hombres que nos estamos capacitando para este trabajo, predicar todo el consejo de Dios, porque si solo estamos dando lechita espiritual a la iglesia no va a crecer. Necesitamos combinar el alimento para la iglesia. Necesitamos dedicar tiempo para ir a visitar esos nuevos bautizados y darle aprendizaje, darle enseñanza de los primeros rudimentos de la doctrina del Señor. Porque como decía en el principio, ¿cómo es posible que usted está tan insistente que se bautice, pero una vez que se bautiza, toma ese bebé espiritual y lo abandona? Lo abandona y lo peor es cuando muchos miembros dicen, es que ya sabe, él tiene que venir, pero es un bebé espiritual, necesita mucho cuidado. Ahora, cuando él crece, madura, él no solo va a venir solo, él no solo va a poder perseverar de una forma así, sino él va a poder ayudar a otros. Pero si él aprende que cuando alguien se bautiza hay que dejarlo solo, entonces las nuevas generaciones, ¿qué va a pasar? Que van a hacer lo mismo, que hay que dejarlo solo como un bebé suelto y de 100 a veces uno logra sobrevivir. Y hermanos, por eso es que hay muchos bautizados en el mundo y pocos perseverando en la iglesia, porque se les abandonó, no se les dio el trabajo de edificarlos, de construir su fe, de que crecieran, de que maduraran, hermanos, y esto es tan lamentable en nuestros tiempos. Pero necesitamos hombres capacitados y miembros activos con buena disposición. Ahora bien, cada iglesia necesita, por esa razón, su evangelista y sus ancianos para capacitar a otros. Hermanos, Dios no puede estar equivocado de ninguna manera con el plan, el diseño que Él hizo para la iglesia local. La organización que ha hecho Dios para una iglesia local es perfecta, funciona. Por eso cada iglesia tiene que estar trabajando en completar lo que le falta en organización, porque recuerden ustedes el caso de la iglesia en Antioquía de Siria. Hemos enfatizado mucho en el ejemplo de Hechos 11, cuando predicaron el evangelio unos hermanos ahí y que el verso 20 dice, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y de Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús y fue donde se convirtieron personas ahí en Antioquía de Siria. Comienza una obra, comienza una iglesia, ponen la base, ponen el fundamento y luego, hermanos, requiere que alguien trabaje en el crecimiento de los miembros. ¿Y qué vemos en Hechos 11:22? Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. ¿Por qué? Porque se enteraron, llegó la noticia. Los miembros de la iglesia en Jerusalén fueron los que predicaron el evangelio en Antioquía, establecen una obra. Ahora se necesita no solo evangelizar, ahora se necesita edificar. ¿Y a quién mandaron? A Bernabé. ¿Y qué hizo Bernabé? Verso 23, cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Necesitamos a alguien capacitado que aliente, que edifique, que enseñe a los creyentes a permanecer fieles al Señor. Porque ya se bautizaron, no es el todo. Ahora hay que perseverar.
Ahora hay que continuar, hay que crecer, porque todos ustedes que se bautizaron son bebé espiritual. Necesitan crecer, necesitan madurar, pero necesitamos a alguien que haga este trabajo. Porque aunque muchas iglesias se han confiado de que, hermano, aquí no necesitamos evangelistas ni ancianos, porque los varones hacemos ese trabajo y es más que suficiente, yo siempre le he preguntado a los varones, en este caso, ¿quién hará ese trabajo de ir, de ir por los bebés espirituales? Con trabajo predican el evangelio, no tendrán tiempo para ir a edificar a los creyentes. Solamente cada reunión están dando alguna lección que ayude y hasta eso, si la lección es apropiada, es adecuada, porque si no está adecuada y no fue entendible, entonces ¿en qué va a edificar a los nuevos creyentes? Es tan serio este tema, hermanos, que es importante que nosotros aquí podamos guardarlo en el corazón y llevarlo a la práctica. Cada iglesia necesita a su evangelista y sus ancianos, sí. Vemos que Bernabé era hombre bueno, lo que estamos leyendo en Hechos 11, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. El punto aquí es enfatizar, mis hermanos, que Bernabé trabajó en la edificación y Saulo de Tarso, Pablo. ¿Y qué vemos en Hechos 13 cuando el Espíritu Santo le dice a Saulo, a Pablo y a Bernabé que están apartados para una obra y que van a ser encomendados por la iglesia de Antioquía? ¿Cómo vemos ahora a la iglesia? ¿Cómo empezó la iglesia? Como cualquiera, que muchas veces no va a tener ni predicador en el comienzo, pero ¿qué hizo la iglesia de Antioquía? Mandar la noticia a la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén era responsable porque sus miembros habían predicado el evangelio y ellos saben, los apóstoles están ahí, conocen el patrón bíblico, saben que una iglesia necesita por lo menos un evangelista para que continúe con el desarrollo y el trabajo de la iglesia. Y este capacite a otros y ayude a la organización completa de la iglesia local. Entonces, la iglesia de Antioquía de Siria comienza así, sin predicador, luego mandan a Bernabé, y en Hechos 13:1, ¿cómo estaba la iglesia en Antioquía? Dice la Biblia, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Hermanos, después que no había obreros, no había hombres capacitados en la iglesia de Antioquía de Siria en el comienzo, cuando Saulo y Bernabé se van a ir, dice la Biblia que habían ya profetas y maestros. ¿De dónde nacieron estos hombres? De la misma iglesia que sin duda Pablo y Bernabé prepararon. Que sin duda ellos, que conocen el patrón bíblico perfectamente, enseñan que la iglesia tiene que continuar, crecer. Pero siempre y cuando, mis hermanos, siempre y cuando no se ponga otro fundamento que el que ya está puesto. Necesitamos creyentes capacitados para edificar a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. El trabajo, hermanos, es que vamos a capacitar a otros y luego estos otros a otros y a otros para que las nuevas generaciones continúen con este trabajo de la iglesia local, en el desarrollo y en el crecimiento de los creyentes. Por eso dice aquí que necesitamos
personas dignas de confianza que estén capacitadas. Tito 2:4, necesitamos no solamente varones, hermanos, porque el hecho de que la iglesia enfatiza que solo pueden ser varones los que pueden ejercer el oficio de evangelista o de ancianos, no significa que las hermanas no puedan ayudar en la edificación, porque tienen un rol, tienen una función también importante. Y vamos a verlo, hermanos, aquí que necesitamos también mujeres capacitadas. Y aquí dice Tito 2:4 al 5. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Necesitamos también mujeres capacitadas de experiencia para que puedan, ¿qué? Para que puedan enseñar a otras mujeres. El hecho de que no pueden predicar en la congregación no significa que es un silencio absoluto. Ellas pueden predicar a las mujeres. Esto incluye que toda iglesia local entonces toma sus acuerdos para actividades que van a contribuir en la edificación, actividades autorizadas por el mandamiento genérico de enseñar la palabra. Y la palabra que sirve para edificar. Entonces, hermanos, necesitamos mujeres que enseñen a otras mujeres. Necesitamos hombres maduros. Gálatas 6:1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. El punto aquí es que sí se necesita en la iglesia hermanos con experiencia, con conocimiento, espirituales, que puedan ayudar a otros. Es indispensable. Así que, mis hermanos, los predicadores se capacitan en la iglesia por medio de los evangelistas y los ancianos, lo que estamos viendo en Hechos 11:22, que llegó esta noticia que la iglesia de Antioquía, o que había iniciado una iglesia en Antioquía, la iglesia en Jerusalén envía a Bernabé. Bernabé trabaja, Bernabé hace un buen papel en la predicación, no solo evangelizando, sino también edificando. Nacen más obreros, nacen más hombres capacitados, y vemos en todos estos ejemplos que los predicadores entonces se están formando en las iglesias, se están formando en este campo de trabajo, bíblicamente hablando. Pero como bien le decía en el principio, hay iglesias que están uniendo sus trabajos, centralizando fondos para construir una institución que sirva para edificar a sus hombres de las ofrendas sostenidas por las ofrendas de las iglesias. Y este no es el plan del Señor. Es verdad que de forma individual podemos ayudar en la capacitación de hermanos que quieren entrenarse. Podemos hacerlo como Pablo lo hizo con Timoteo, llevándole en sus viajes, o como lo estamos haciendo aquí en este proyecto, que este es un proyecto individual que estamos promoviendo en capacitar hermanos. Pero esto, como lo he dicho muchas veces, al terminar toda esta serie de clases, no te constituye un predicador por haber estudiado aquí en este proyecto, sino tiene que estar, como lo hemos estudiado en una clase especial en días pasados, tiene que estar la iglesia de acuerdo, valorando sus cualidades, su trabajo, y ver si ella quiere nombrarle, quiere elegirle como evangelista en su congregación. Por eso, ¿dónde se va a formar entonces el evangelista? Aunque se haya preparado bien individualmente fuera,
donde es que este hombre va a tomar el oficio como predicador, bíblicamente hablando, en la iglesia, local. Así que, hermanos, no hay patrón bíblico para que centralicemos fondos y que formemos una institución fuera de la iglesia que se encargue de capacitar a sus miembros, porque todos los que van a un instituto bíblico, entre comillas, porque no es un instituto aprobado, todos salen con la licencia, con el certificado, con la credencial, con un documento que le autoriza ya como predicador. Y luego van a las iglesias locales y se presentan, yo soy el predicador tal y tal. Y bueno, ¿y quién lo le da este permiso como tal? Y dicen, aquí está mi reconocimiento, aquí está mi documento, quien me avala, por el instituto tal. ¿Dónde está ese modelo en la Biblia? ¿Dónde está ese patrón? ¿Bernabé de dónde salió? Hechos 11:22. Bernabé salió de la iglesia de Jerusalén. Y luego en Hechos 13:1 y 2, cuando fueron comisionados para predicar en otras áreas, ¿de dónde salió? De la iglesia de Antioquía de Siria. No salían de estos institutos que son innovaciones actuales y menos con esa ideología que están presentando muchos hombres que salen de allí. Yo sé que muchos de los hermanos que han conocido la verdad, la sana doctrina, han abandonado estas prácticas, pero deberíamos de hacer una gran diferencia en lo que no está autorizado por Dios y lo que está autorizado, porque hay quienes salieron de estas prácticas erradas y ahora que están predicando la sana doctrina, en ocasiones se ha oído mencionar a algunos de ellos todavía jactándose o mencionando que estuvieron en tal instituto, que estudiaron, cuando eso no es lo que te ha hecho un predicador, porque estamos viendo claramente que los predicadores nacían en la iglesia, capacitados por los mismos evangelistas o los ancianos. Y si has recibido información bíblica y te ha ayudado mucho así fuera de forma individual, bueno, no es lo que te constituye un predicador. Te ha servido, sí, pero aquí seguimos enfocados en la iglesia local y nada fuera de ella. Así que, mis hermanos, para concluir, no hay escrituras explícitas, pero por inferencia podemos deducir que sí es posible usar las ofrendas para este fin, porque hemos estado explicando cada área de la obra de la iglesia que la ofrenda sirve para eso. La ofrenda solo sirve para la obra de la iglesia, no para otras cosas. Si la evangelización es obra de la iglesia, la ofrenda debe ser usada para eso. Si la edificación también es obra de la iglesia, por ende debe ser usada. Las ofrendas pueden ser usadas, hermanos, para las herramientas o medios que sirvan para cumplir un mandamiento en el área de edificación. Muchas veces han preguntado, hermanos, ¿podemos como iglesia local tener un lugar propio donde reunirnos? Claro que sí. Es una herramienta que va a servir para cumplir este mandamiento. No está mal. Donde van a adorar, donde van a recibir edificación. Para predicar muchas veces se adquieren herramientas que sirven para poder proyectar, para poder exponer, para poder tener ahí la Biblia sobre algún instrumento, algún utensilio, como lo es el púlpito y entre otras herramientas que podemos usar para cantar y muchas herramientas que podemos adquirir, comprar con las ofrendas porque sirve la ofrenda para qué, para la obra de la iglesia. Y como la edificación es una de ellas, hermanos, entonces es permisible que nosotros también localmente, aquí estamos hablando localmente, porque luego ha surgido otra pregunta acerca de que
Podemos como iglesia local enviar fondo de nuestra ofrenda para construcción de lugares de reunión de otro lugar, de otra iglesia. Hermanos, únicamente tenemos autoridad bíblica, patrón, para enviar de la ofrenda a otros lugares que no es la iglesia local en evangelización, como lo vimos en la clase pasada, y en benevolencia, como lo vamos a ver en la siguiente clase con el favor de Dios. En esta área no hay patrón ni forma de cómo inferir o deducir que podemos enviar fondos de nuestra ofrenda para este fin a otras iglesias. Solo es localmente hablando. Así que, hermanos, una vez más, gracias por su fina atención. No olvide que hemos estudiado la edificación a los creyentes. Es una responsabilidad de cada iglesia local y hay patrón bíblico para llevarlo a cabo. No piense que tenemos libertad de hacer la obra como querramos, que lo importante es hacerla, no importa los medios. Recuerde que el fin no justifica los medios, porque cuando Dios da una orden, un mandato, siempre te dirá el modelo de cómo se hacen las cosas.